Buenos días a todos. Les decía que sí, soy Maribel Pérez Molina, la coordinadora del Nodo Buenos Aires de la Red Argentina del Paisaje, y les doy la bienvenida a este nuevo ciclo virtual que nos ofrece la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y que hemos decidido llamar Paisaje Urban Diálogo, haciendo referencia a nuestro encuentro anual presencial que desde el 2008 llevamos a cabo en el aula magna de la sede de Mario Bravo de esta universidad, y esta vez será en el marco del ciclo webinar DC que ofrece generosamente la Facultad de Diseño y Comunicación. Agradezco en nombre de todo Nodo Buenos Aires al señor decano Oscar Echevarría, que año tras año nos abre las puertas para permitirnos reflexionar sobre este tema que tanto nos apasiona, que es el paisaje. Por supuesto a la señora Elizabeth Tadei, que nos acompaña desde siempre en la organización de los encuentros, y hoy a Gabriel Davia, que nos asiste en los aspectos técnicos y nos ha ayudado tanto. Este espacio, como les decía, nos ha permitido cumplir uno de nuestros objetivos como nodos de la RAP, que es ser un foro de reflexión de todo tema relacionado con el paisaje. Les comento que el Nodo Buenos Aires lo conformamos 15 personas, de diversas profesiones: paisajistas, geógrafos, abogados, licenciados en paisaje, estudiantes, ingenieros agrónomos, técnicos en jardinería, docentes, licenciados en historia y arquitectos. Son variaditos como el paisaje, y creo que es una de nuestras mayores fortalezas, esta confluencia de miradas sobre este tema de tanto interés. Otro de los objetivos que nos mueven trabajar por el paisaje y que fijamos en momentos de la fundación de la red allá en la ciudad de Mendoza es fortalecer y desarrollar un saber propio sobre el paisaje. Difundir este concepto, promover a través de los sistemas educativos formales e informales el ejercicio del derecho al paisaje, promover la protección y gestión y valoración del paisaje en el uso y ordenamiento del territorio y la implementación de las herramientas para lograrlo. Y bueno, aquí estamos. Todo esto que les acabo de nombrar es lo que hace posible el motor por el cual funciona el Nodo Buenos Aires. Nos organizamos originalmente en comisiones de trabajo y desde el principio nuestras actividades conducen hacia todos estos objetivos. Por eso constituimos el Observatorio de Exaltación de la Cruz, fuimos parte de la redacción de la Carta Argentina del Paisaje, trabajamos en catálogos, tenemos un proyecto educativo, hacemos en lo posible la difusión del concepto de paisaje en la sociedad por todos los medios que tenemos al alcance, desde videos, gráficas, charlas, y nos basamos en la participación y en el consenso. Y tomamos como un importantísimo valor la percepción que los individuos y los grupos comunitarios tienen sobre su paisaje. Por eso hoy estamos acá, porque queremos propiciar la sanción de una ley de presupuestos mínimos cuyo objeto sea la defensa integral del paisaje y el derecho al mismo. Ese es el objetivo de la Red Argentina del Paisaje, que el Nodo Buenos Aires de alguna manera se cargó al hombro ya hace unos años, porque en el camino del proceso de la ley se conformó una comisión nacional y muchos nodos de la Red Argentina del Paisaje trabajaron en el tema. Investigaron normativas a cargo de la comisión de aquel momento jurídica para la redacción de la ley. Hubo nodos que trabajaron muchísimo, muy intensamente, como el Nodo Mendoza y el Nodo La Plata. El Nodo La Plata en aquel momento trabajaba la bióloga Aide Mulvani y la ingeniera agrónoma Andrea Reyes, de quien tenemos un inmenso recuerdo, y nos conectaron de alguna manera con la maestría de Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, coordinada por la arquitecta Olga Ravena y por el arquitecto Leandro Varela, que hoy es también miembro del Nodo La Plata. El tema es que, gracias a una tesis de una alumna, nos conocimos todos, la red y la maestría, y fue como un disparador. Pero claro, la red se disparó sola después. Siguió transitando, buscando, investigando, mirando leyes de paisaje de otros países, por supuesto en Europa.
y seguimos incorporando gente sensibles, abogados sensibles con el concepto de paisaje. Ahí aparece Nora Lifchitz, que hoy también la van a conocer, los que no la conocen. Y seguimos avanzando hasta dar en Tandil con el diputado Carlos Fernández y su equipo de asesores. El diputado hoy, autor de la ley, es quien la presentó el último 23 de abril del año pasado, mejor dicho, 23 de abril de 2019, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y se encuentra ahora esta ley a la espera de ser tratada. Es un gran paso para nosotros. Es un estado de mucha felicidad y de ansiedad saber que hemos llegado hasta acá, porque les aseguro que han sido muchos años de trabajo, convocando mucha gente, entendiendo el porqué, la necesidad de la ley, y estamos felices de estar en esta instancia. Y seguimos entonces viendo cómo esta semilla que hemos sembrado requiere de abonar el suelo, requiere de un riego correcto, y en eso estamos, ¿no? Estamos trabajando para que pueda germinar. Y como queremos más y queremos que realmente pueda ser sancionada, es que abrimos estos espacios de diálogo. Les contamos a todos que existe la ley, la queremos hacer pública, es un proyecto de ley, perdón. Lo queremos hacer público, queremos que entiendan por qué es necesaria, que necesitamos proteger, planificar y ordenar nuestros espacios de vida, nuestros paisajes, que no hace falta que ese paisaje en el que vivimos sea excepcional para ser protegido. Bregamos porque todo el territorio sea considerado paisaje y todo entonces estos paisajes pueden tener una protección de alguna manera. Esta ley nos brinda muchas cosas y nos brinda instrumentos para poder trabajar. Instrumentos para trabajar, para planificar, para diseñar, para entender, pero sobre todas las cosas nos protege ante la adversidad y ante el avasallamiento de esos espacios amados, de esos lugares queridos, de esos lugares construidos por todos nosotros, que son nuestros paisajes, ese paisaje cotidiano inclusive. Porque no necesariamente tenemos en Argentina, mucha normativa y mucha ley y mucha reglamentación asociada a ambiente, paisajes protegidos, pero sucede que cuando dejamos de proteger el elemento que está dentro de ese marco de excepción, deja de ser protegido. ¿Cómo decirles? Ley de bosques, y sí, estamos protegiendo ese ecosistema, esa agrupación de árboles, pero luego, si el árbol no está dentro del bosque, es como que no importa si es totalmente destruido el espacio en donde los tenemos ubicados para instalar un comercio, por decir de alguna manera. Y como esto, muchas cosas, o sea, hay una gran cantidad de interferencias en el paisaje que tienen que ver en general con cuestiones económicas, ¿no? O sea, se altera el paisaje urbano con proliferaciones de shopping o te levantan elementos totalmente identitarios del paisaje urbano como el adoquín para ponernos un asfalto o la vereda de vainillitas para poner al cemento alisado. Esto pasa mucho en la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares también. Se alteran los barrios con construcciones nuevas totalmente discordantes con la arquitectura que nos identifica y que nos hace sentir parte, porque acá lo importante es que nosotros tenemos una relación muy sensible con nuestro entorno, con nuestro paisaje, y esa es la que debemos defender. Y para eso debemos ser consultados. No pueden alterar nuestro espacio de vida, nuestro paisaje sin tenernos en cuenta, ¿sí? Estamos tratando de que esta ley de paisaje encuentre en cada uno de aquellos que quieren trabajar en el paisaje una herramienta para poder trabajar ordenadamente y desde las buenas prácticas y con respeto por el paisaje en el que van a intervenir, pero también es una herramienta para defender este avasallamiento, defendernos de estos avasallamientos. Estos temas y muchos más tienen que ser tenidos en cuenta en particular, sobre todo cuando no se tiene en cuenta, como yo les decía recién, las aspiraciones de la comunidad. ¿Qué quiere la comunidad de su paisaje? ¿Qué necesita? A veces nos modifican el paisaje de tal manera que parece que nos hubiéramos mudado sin habernos ido, porque un día nos levantamos y estamos de pronto en otro lugar.
la vida nos cambió, los modos de relacionarnos con el entorno nos han cambiado tanto que ya no nos sentimos parte. Creo que es una de las más terribles sensaciones referidas a los paisajes cotidianos, ¿no? Y a los paisajes que no tienen esos elementos de excepción o excepcionales que hacen que amerite tener una ley de protección de. Esto es, todo territorio es paisaje. Por eso hoy los invito a participar de un diálogo con quienes más saben sobre los aspectos prácticos de la aplicación de la futura ley de paisaje en Argentina. Estos invitados nuestros son compañeros de trabajo, vamos a charlar con ellos, vamos a hacer como una entrevista, un diálogo, y luego vamos a abrir un diálogo con todos ustedes. Una vez terminada esta introducción o esta presentación del tema, vamos a poder charlar. Pueden ir escribiendo las preguntas en el chat y luego yo las formularé en su nombre, ¿no? Una vez que abramos el espacio para el diálogo general. Como les decía, hoy les voy a presentar a la doctora Cristina Mascaró, a la doctora Nora Lifchik y al paisajista Roberto Mulieri. Ellos tres son miembros del Nodo Buenos Aires de muchos años, particularmente Roberto Mulieri es el presidente de la Federación de Nodos de la Red Argentina del Paisaje y fue uno de los fundadores e ideadores de la red. Los tres son integrantes de la Subcomisión Jurídica Nacional sobre la Protección, Gestión y Ordenamiento del Paisaje para la redacción de la ley, precisamente. Forman parte también de un nodo del ALI, de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, que se llama Nodo Gestión Política del Paisaje, junto con muchos de los que están hoy aquí presentes y que por supuesto agradecemos profundamente su asistencia. Estamos muy contentos de que nos acompañen cada vez que podemos hablar de la Ley Argentina del Paisaje, porque es este el objetivo, ¿no? Que todos sepamos que hay un proyecto de ley, que hay una intención de poder ordenarnos, reglamentarnos, acomodarnos en la mente, en las actitudes, en los hechos a través de una ley de paisaje. Una ley de paisaje amplia. Antes de iniciar, porque quiero presentar a cada uno de nuestros integrantes por separado, estaba invitado a estar con nosotros el diputado Carlos Fernández y debido a compromisos muy particulares de trabajo no puede estar hoy, pero nos envió un video para compartir con ustedes. Te pido, Gabriel, si podés pasar el video en este momento. Ya hace tiempo, a mediados del año 2018, fui invitado a participar de un encuentro sobre protección del paisaje en la ciudad. La invitación me llegó por intermedio del funcionario a cargo del área de turismo del municipio, gestión con la que tenía y tengo relación por haber ocupado distintos espacios de trabajo, tanto en el legislativo como en el ejecutivo municipal. Esa tarea me dio una experiencia que compartí con los asistentes al encuentro, comentando específicamente algunos de los hitos que entendíamos importantes generados en protección del paisaje que enmarca mi ciudad, Tandil, una ciudad serrana, hoy un destino turístico importante. Y se menciona en esa charla, me acuerdo, a nuestra larga lucha por el tema canteras, la protección de los terrenos cerrados, etc. Cuestiones generadas por una serie de acciones que culminaron en decretos y ordenanzas municipales y hasta en alguna legislación provincial. Tuve la suerte de ser parte de una discusión, en la gran mayoría de toda esa discusión, y eso pareció ser suficiente aval para que me prestaran un poco de atención en una jornada que resultó sumamente interesante, que fue la que se desarrolló entonces. En esa reunión me ofrecí a colaborar y a ser el vehículo para poder plantear una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación. Recogieron el guante y un grupo de los integrantes del nodo se acercó a mi despacho en la Cámara. Allí tomaron contacto no solo con quienes hablan, sino con mis colaboradores en esta tarea que llevaron adelante un intenso trabajo de recopilación y discusión, de legislación comparada, de análisis de distintos materiales bibliográficos, de ponencias y trabajos en distintas conferencias y encuentros
Este grupo de trabajo, formado por los integrantes del nodo y mis colaboradores, son los verdaderos autores del proyecto de ley en el que figuro como autor. Esta es la verdadera historia de cómo surgió la iniciativa que tiene el título de Presupuestos mínimos para la planificación, protección, preservación, conservación, restauración, gestión, ordenamiento y creación de paisajes. Entiendo al paisaje y entiende esa norma como el espacio territorial, vital, percibido en forma colectiva o individual por su población, donde la sociedad interactúa con él, que tiene connotaciones sociales, culturales, económicas, históricas y políticas. Es claro que entre nuestras múltiples carencias también existe la necesidad de contar con normas que apunten a preservar la enorme riqueza paisajística que tiene nuestro país, que entienda la dinámica de la intervención del hombre, pero que sea capaz de articular el desarrollo y la conservación para que vayan juntos de la mano. Es un gusto hacerme presente para este saludo en este webinario denominado Paisaje Urbe, en diálogo convocado por el Nodo Buenos Aires de la Red Argentina de Paisaje. Espero que sea fructífero este diálogo y seguiremos bregando para que en algún momento este tipo de iniciativas se transformen en realidad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos así al señor diputado Carlos Fernández. Realmente nos ofreció todo lo que tenía disponible, nos ayudaron profundamente en la redacción de esta ley. Y bueno, y ahora más que nada quiero que conversemos aquí con nuestros invitados y nuestros compañeros de la Red Argentina del Paisaje. El señor Roberto Mulieri, paisajista, como les dije, es presidente de la Federación de Nodos de la Red Argentina de Paisaje, es el coordinador del Consejo Rector del Observatorio del Paisaje de Exaltación de la Cruz, co-coordina el Nodo Gestión Política del Paisaje de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje con nuestra querida Mónica Palma, aquí presente hoy, y es director en forma privada del estudio de paisaje Siempre Verde. Perdón, hay gente que me está llamando y me olvidé de poner esto mudo, porque están queriendo conectar y no pueden. Roberto, te consulto, te pregunto entonces para poder dar inicio a este diálogo. ¿Por qué el empeño de la Red Argentina del Paisaje en la formulación de una ley de paisaje para Argentina? Contanos un poco. Bueno, hola a todos y todas. Es realmente, como siempre, un gusto habitar esta casa, aunque hoy solo la habitemos a través de la presencia virtual, ¿no? Para entender por qué de este empeño de la Red Argentina del Paisaje en empujar, en redactar, en discutir, en procesar y empujar esta Ley Nacional sobre Paisaje, me parece interesante poder aclarar previamente algunos conceptos. Para intervenir en el paisaje debemos abordar el tema desde una mirada integral del territorio, donde todas las variables se analizan y luego se trabajan desde la mediación de los intereses que existen en dicho territorio. En todo territorio se conjugan gran cantidad de intereses diversos y a veces intereses encontrados y opuestos. Mediarlos es un rol que asume en las distintas regiones del país la Red Argentina del Paisaje, que tiene 19 nodos desde el norte, muy al norte, hasta el sur, hasta Santa Cruz. Y en esta tarea nosotros decimos que el paisaje es el resultado de múltiples miradas, que es la cara del territorio. Pero también el paisaje es un motor de desarrollo económico.
establece nuevos... Roberto, perdón, ¿podés acercarte más a tu micrófono que se escucha muy bajito, por favor? A ver si se pudiera resolver un poquito. A ver, probá. ¿Ahora cómo me escuchan? Ahí se escucha un poco más alto. Bueno, estábamos diciendo, voy a levantar un poco la voz también, que el paisaje es un motor de desarrollo que establece nuevos modelos, nuevos proyectos, nuevos escenarios. Escenarios territoriales, tomando estos escenarios territoriales como unidades de acción, unidades de producción de políticas culturales, turísticos, ambientales. Y es muy importante esto que estamos diciendo relacionado con el paisaje productivo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la pandemia y también reflexionamos todos los días sobre la pospandemia, y una de las reflexiones que viene de la información global es que 195 millones de nuevos desocupados habrá en este planeta. ¿Y qué significa esto? Significa nuevos millones de pobres que tienen que integrarse a un proceso productivo hoy inexistente, hoy diezmado por la pandemia y por el modelo de desarrollo. Entonces, estos nuevos escenarios, que son escenarios productivos, escenarios territoriales, tomados como unidades de acción de producción de políticas culturales, turísticos, ambientales, pasan a tener un rol importante en la sociedad que se avecina. Quiero contarles un poquito que en septiembre del 2009, hace 10 años, en un encuentro nacional de la Red Argentina del Paisaje, que Maribel Pérez Molina recién mencionaba, que se realizó en Mendoza, se aprobó un documento que se llama El Paisaje y el Hombre. Entre nosotros lo llamamos Carta de Mendoza, donde expresamos que el paisaje es un producto social, que es la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Por lo tanto, inferimos que el paisaje es un bien social que debe ser jurídicamente protegido. Y acá sí comienzo un poco a contestar la pregunta. Esta ley sobre la que hablaremos hoy se convierte a partir de ahí en un objetivo estratégico de la red. O sea, bregar por una ley, un derecho relacionado con la protección y ordenamiento del paisaje en nuestro país. Hace 11 años que la red viene induciendo en el ámbito nacional un debate sostenido sobre nuevos paradigmas relacionados con los paisajes regionales de nuestro país y sus identidades. Bueno, este es y será nuestro empeño. Hemos trabajado durante muchos años consensuando este texto y que, bueno, agradecemos al diputado que recién nos dio la bienvenida y nos hizo la introducción, Carlos Fernández, porque así como nosotros hemos trabajado tan intensamente en el proceso de consulta y redacción a través de 19 puntos distintos del país, hoy él ha tomado la bandera de la gestión y justamente está impulsando que en la pregunta se planteaba como un empeño de la red. Y sí, realmente es un empeño que tenemos y que seguiremos teniendo hasta lograrlo, ¿no? Bueno, espero haber respondido. Sí, lo que pasa es que estaba tratando de encontrar el micrófono para volver a hablar. Estas cosas nuevas cuestan un poco. Bueno, gracias por esta reseña y sigue. Ahora presentarles a Cristina Mascaró, ahí ella ha aparecido en
la imagen. Buenas tardes, Cristina, buenos días. Ella coordina la Comisión Jurídica de la Ley Nacional de Paisaje. Su profesión es abogada de la Universidad de Buenos Aires, fue profesora en la universidad, estudió un posgrado sobre recursos naturales y medio ambiente, hizo ejercicio de la profesión en forma privada y en cargos públicos, siempre con fines sociales. Fue coordinadora de la Comisión Legal de la Mesa Intersectorial Pro Defensa de la Costa de Vicente López, subsecretaria del Consejo Deliberante de Vicente López en Buenos Aires, aquí en Argentina, y jefa de Casa de Tierras del mismo partido. Trabajó en el Plan de Regularización Dominial de Tierras en barrios carenciados y desarrollo de planes de vivienda. Querida Cristina, te pregunto, ¿cuál es el sentido de este nuevo concepto de paisaje en este proyecto de ley? ¿Y por qué le decimos presupuestos mínimos? Bueno, en primer lugar, decirle hola a todos, a todas y a todos, que es un gusto estar y agradecer a la Universidad de Palermo por este espacio que nos brinda. Bueno, decirles que esta ley tiene una fundamentación que no voy a explayarme demasiado en ella, solo decirles que es una ley que nace desde que Argentina presenta una gran variedad de paisajes, diversidad de climas, diversidad de culturas e identidades y abundancia en recursos naturales. Nuestra visión es una visión en esta ley integradora entre naturaleza y cultura, y de ahí que definamos al paisaje como ese espacio vital donde la sociedad se relaciona con la naturaleza en forma individual y colectiva, en donde actúa en ella modificándola con connotaciones sociales, culturales, económicas, históricas y políticas. Cuando la subcomisión jurídica comienza la tarea de elaboración de esta ley, que toma como base la ley de Cataluña, pero evidentemente adaptada a nuestras realidades y a nuestras necesidades, nos planteamos elaborarla a partir de la realidad territorial de cada uno de los nodos. Tal como se explicó, los nodos son grupos o núcleos que conforman la red y que están distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país. Y como creemos que una ley es efectiva si surge de la realidad, hicimos un cuestionario en ese momento, ya hace unos cuantos años, en donde planteábamos 5 preguntas a todos los nodos. Primero, decíamos que describan el paisaje de su región y sus componentes, sus conflictos si los hubiere, si existen entidades comprometidas con el paisaje, el rol del Estado, si tuviera una presencia al Estado, y la legislación si existiera referida al tema. Luego de algún largo proceso que duró unos cuantos años, porque las respuestas fueron lentas, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra institución, nuestra red, es una red de miembros voluntarios, ad honorem, por supuesto, y entonces cada uno tiene que restar de su labor, de su tarea, para dedicarse a esto que nos apasiona tanto. Ahí, luego de recibir las respuestas y de sistematizarlas, es más, hicimos todo como en ese momento manualmente, desplegando grandes papeles, hicimos un cuadro en donde colocábamos las provincias, las 5 preguntas a la izquierda y luego verticalmente todas las respuestas de las provincias. Llegamos a 2 conclusiones.
Una es la falta de normativa sobre este tema del paisaje, porque si bien que teníamos, lo que encontrábamos éramos leyes sectoriales, pero no una ley integral de paisaje. Y otra característica que encontramos fue la ausencia por parte del Estado en la resolución de los conflictos. Y entonces ahí sí empezamos a elaborar este proyecto ley de presupuestos mínimos que posee preceptos generales para todo el territorio de la nación, por eso son presupuestos mínimos, y que luego las leyes provinciales van a ir complementando a la misma de acuerdo a las características de cada región. Consideramos, por supuesto, al paisaje un derecho, y como tal, un derecho humano, también un derecho solidario, el cual debe ser jurídicamente protegido. Y esta es una categoría muy interesante que la plantea un prestigioso abogado egresado de la Universidad de La Plata, que se llama Alejandro Medici, en donde habla de este derecho solidario y donde explica algunas de sus características, en donde dice que la titularidad es amplia, su titularidad es amplia, derivada de su carácter colectivo y de interés público. Son derechos que originan también deberes públicos y privados, son transgeneracionales, ya que trascienden el tiempo de su producción y su conservación, requiriendo solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. Y requieren garantías pluridimensionales, es decir, no solo jurídicas, sino también políticas y sociales. Los derechos humanos constituyen la afirmación de la lucha del ser humano por ver cumplimentados sus deseos y necesidades en los contextos vitales en que está situado. El derecho no va a nacer ni va a funcionar por sí solo. Las normas jurídicas podrán cumplir una función más acorde con lo que ocurre en nuestras realidades si nosotros las ponemos en funcionamiento desde arriba, pero sobre todo desde abajo. Y esta metodología que plantea este autor es la que planteamos para llegar a la elaboración de esta ley. Destacar también que el artículo 240 del Código Civil establece que el ejercicio de los derechos individuales no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje. Y acá esta reforma, que fue del 2015, fue muy interesante porque pone un límite a los derechos individuales y como que se empiezan a conjugar con los derechos de todos. En los comentarios a este artículo, bueno, tenemos el orgullo de decir que en el artículo comentado por la doctora Marisa Herrera, el doctor Gustavo Caramelo y el doctor Sebastián Picasso, los autores toman la definición sobre paisaje de nuestra Carta de Mendoza, recién aludida, como segundo documento nacional de la red. Esa definición ya la hemos dicho al principio de esta charla y agrega también otros conceptos que lo saca de la Carta de Mendoza, en donde dice que el paisaje entonces se construye a partir de una visión integrada, tomando componentes naturales y culturales conjuntamente y nunca por separado. De esta forma, dice, el paisaje es un producto social, la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado, desde una dimensión material, espiritual, ideológica y simbólica. Hoy vemos cómo la pandemia desnudó una realidad tremenda, no porque no lo sabíamos,
sino porque en un tema tan importante como es la salud, el paisaje, nuestro lugar puede tornarse invivible. Y por lo tanto, para nosotros, un paisaje degradado también es un paisaje que hay que gestionarlo junto con la comunidad. Bueno, creo que en lo posible he contestado esta primera pregunta. Perfectamente. Cristina, me pregunta Andrea Tosi si podrías repetir el nombre del abogado de La Plata. Sí, Alejandro Medici. Alejandro Medici. M-E-D-I-C-I. Medici. Con C-I. Perfecto, muchas gracias. Bien. Continuamos entonces ahora. Le voy a hacer una pregunta a Nora, pero antes a la doctora Nora Lifshitz se las voy a presentar. Ella es abogada, doctoranda de la Universidad de Salamanca, especialista en Derecho Tributario, diplomado en Contratos Administrativos y posgraduada en Herramientas de Paisaje. Es profesora de la UBA, de la Universidad de Morón, de la Universidad Andina Simón Bolívar, del Instituto Joaquín B. González de la Ciudad de Buenos Aires y secretaria académica de la Silicon Valley University de California. Ex funcionaria de Obras Sanitarias de la Nación, consultora, asesora e investigadora, miembro del Observatorio del Paisaje de Exaltación de la Cruz, donde se ocupa de sus aspectos legales y trabaja también en el proyecto educativo del área perceptual del observatorio. Nora, ¿cómo impacta en las políticas públicas la existencia de esta ley y cómo articula con otras leyes? Hola, buenos días a todos. Es un placer estar en este espacio. Primero agradezco a la Universidad de Palermo, que siempre nos recibe también, bueno, a todos los presentes. Y bueno, plantear cómo impactan las políticas públicas nos revela que estamos ante una nueva rama del derecho. Estamos frente al derecho del paisaje, que es un derecho instrumental, es decir, va a aportar instrumentos a otras ramas del derecho, como ser el ambiental, el derecho que podemos hablar de la cultura y el ordenamiento territorial. Ahí podemos decir, y en lo que ya comentó Cristina y Roberto y Maribel, que donde primero impacta es en las políticas de ordenamiento territorial. E incluso el proyecto de ley indica que las políticas y la introducción del paisaje se debe hacer en las políticas públicas sectoriales. Esto revela que lo vamos a tener que articular, esta ley, con otras leyes de presupuestos mínimos, como son la General del Ambiente, las leyes de glaciares, todas las leyes que conforman el plexo normativo del derecho ambiental. También la última ley, que es importante, la de presupuestos mínimos de cambio climático, la 27520, es más nuevita, es de diciembre del año pasado. Y es más, esta ley nos plantea lo que se venía viendo desde la ECO 92 de Río, que es el desarrollo sustentable. A partir de ahí se inicia un recorrido que lo inserta primero el Convenio Europeo, que es tener un ordenamiento territorial ambiental. El Convenio Europeo del Paisaje le va a agregar este nivel de percepción al derecho, que es nuevo y que nos plantea una nueva educación, sensibilización y conciencia de dónde vivimos. Es decir, como dice Joan Nogué, del lugar, porque entonces tenemos una mirada diferente de lo que es el territorio. Empezamos a territorializar políticas. Y esto es importante. Podemos tener 25 provincias, pero ¿cuántas unidades de paisaje? Y es ahí donde la ley nos va a dar estas herramientas y donde tenemos una unidad territorial nueva, que es la unidad de paisaje. En esa unidad de paisaje nosotros podemos hacer algo, tener políticas de desarrollo sustentable. Por eso esta ley nos lleva a una territorialización
de ese desarrollo sustentable. Vemos, por lo tanto, que tenemos políticas que son más que ambientales, más que culturales, que son sociales y que se aplican inclusive ¿dónde? En la obra pública. Sí, muy importante cómo esto se va articulando. Decimos que el cambio climático tiene importancia en esta pandemia, tiene importancia en las políticas de ciudades. A veces se habla de derecho a la ciudad o derecho al paisaje. En realidad es uno, el derecho al paisaje es más amplio. Si hablamos hoy, que digamos se plantea mucho, políticas públicas que hacen ciudades inteligentes, las ciudades inteligentes necesitan un ordenamiento que integre el conocimiento del paisaje. Sí, tenemos megaciudades, los grandes problemas están en esto, es decir, se integra en las políticas urbanas exigiendo una interacción a nivel de las distintas políticas sectoriales, como la energética, la ambiental, las políticas de residuos, las políticas de paisaje incluso están dentro de los nuevos modelos de economía, la economía verde, la circular, ¿sí? Y en esto tenemos inclusive, no olvidemos, hay otras leyes interesantes en Argentina que plantean articularse con esta ley de paisaje, con sus modelos de incentivos, con sus conceptos, y que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de agricultura familiar, que nos plantea espacios de paisaje productivo, con la ley de agroecología, que todavía está con aprobación de diputados. Creo que esto es lo más importante y práctico que tenemos que ver de la ley, cómo aplicarla, para que no sea simplemente una teoría del paisaje, sino la aplicación de los instrumentos para lograr unidades que nos permitan políticas más, hablaba Maribel, más racionales, hablaba Cristina, más sociales, sí, políticas sociales del territorio. Y en ese marco van a tener las provincias, quienes son las que aplicarán, porque manejan su ordenamiento territorial, que es jurisdiccional, tienen el dominio de los recursos naturales, podrán adherirse a esta ley generando sus propias leyes con sus propias características y necesidades, y además también generar a nivel municipal. ¿Existen leyes que hablen de paisaje con una mirada parecida? Yo encontré dos leyes ambientales, que son la de Córdoba y la de Tierra del Fuego, que hablan de un espacio que une naturaleza y cultura. Está cercano, quizás es con la mirada de un macro derecho ambiental, pero es un acercamiento y permite articular perfectamente. Y también, Provincia de Buenos Aires tiene una ley de paisajes protegidos y espacios verdes, y no olvidemos que también en Provincia de Buenos Aires, nosotros que trabajamos en el observatorio, Exaltación de la Cruz tiene un código de planeamiento territorial donde se incluyen conceptos de paisaje, instrumentos que después seguramente vamos a poder determinar, y que incluso ya tiene algunas buenas prácticas en paisaje para el ordenamiento territorial. No sé si está contestado. Sí, Nora, perfectamente contestada, sí. Te iba a preguntar qué tipo de ley era, pero ya me lo habías contestado también. Sí, es una ley instrumental, aclaro por ahí si no se entiende, tiene que ver con aplicación de instrumentos, es como el derecho tributario. En derecho tributario ofrecemos cantidades de instrumentos para ser aplicados a otras ramas del derecho, al civil, al administrativo, etcétera. En este caso es una ley que ofrece instrumentos nuevos, interesantes, para poder aplicar en políticas más modernas sobre territorio. Gracias, Nora. Cristina, ¿qué instrumentos serían estos nuevos instrumentos de la ley que nos dice Nora? Está apagado tu micrófono, creo. ¿Me escuchas? No, sí. Muy mal, muy bajito. Muy poquito. No sé. Ahora. A ver, ahí mejor.
Bueno, nosotros presentamos en la ley que la hemos tomado también del observatorio, perdón, de la Ley de Paisaje de Cataluña, algunos instrumentos que nos parecían importantes como poder trabajar el territorio. Para saber cómo intervenir en él, necesitamos conocerlo de una manera integral y por lo tanto este instrumento lo denominamos catálogos. Estos catálogos son herramientas que nos permiten conocer nuestros paisajes y qué valores tienen, qué factores explican que tengamos un determinado tipo de paisaje y no otro, cómo evolucionan en función de los cambios, no solo naturales, sino también del hombre, y deben asegurar a través de sus diagnósticos el objetivo general de sostenibilidad y asumir las responsabilidades y los derechos ante el paisaje. Son el instrumento que posibilita a la autoridad de aplicación obtener información, contribuyendo de esta manera a definir y aplicar una política de paisaje. Estos catálogos definen las características concretas de las unidades de paisaje, que, como se referían ahora, son sectores homogéneos y definidamente distintos a otros. Distintos, ¿por qué? Porque tienen características propias, morfológicas, ambientales, culturales, históricas. Por lo tanto, el catálogo, ¿qué es? Es un instrumento que nos permite analizar el territorio en forma profunda y concreta para poder así definir y comprender qué tipo de paisaje tenemos, cuál paisaje queremos y cómo vamos a gestionarlo. Además de fijar también objetivos de calidad del territorio. Bueno, les cuento que toda esta inspiración para nosotros de catálogos y de estos instrumentos fueron tomados de nuestro amigo y compañero Pérez Sala, director del Observatorio de Paisaje de Cataluña, que nos ha inspirado muchísimo y también nos ha ayudado a qué ley podíamos plantearnos para nuestro país. Otros de los instrumentos que surgen de esos catálogos es ir descubriendo los ejes orientadores que denominamos como segundo instrumento directrices, a partir de las oportunidades que ese paisaje nos va ofreciendo. Esto se logra a partir de un proceso de consulta y debate con la comunidad, porque no concebimos la catalogación sin la participación de la comunidad. Luego de ahí surgirán estos ejes que luego irán a volcarse en la planificación de los ordenamientos territoriales de cada lugar. Y por último, las cartas de paisajes, que son los compromisos que asumen todos los sectores sociales ante una problemática de un lugar específico. No sé, la comunidad, a través de las ONG, la aplicación, las universidades, el conjunto de los actores sociales son los que tienen que llegar a un acuerdo, como hoy hablaba Roberto, de lograr una mediación entre todos para lograr el mejor resultado en la protección
de nuestros paisajes. Bueno, esos serían los instrumentos. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Hemos tenido un inconveniente y perdimos a Nora, que estamos tratando de recuperarla. Más que nada, entonces, mientras estamos tratando de dar una entrada, Gabriel ya le avisé que trate de entrar en una pestaña nueva, a ver si podemos recuperar a Norita. Quería entonces preguntarle a Roberto, le iba a pedir a Nora que nos hablara un poco de las buenas prácticas del paisaje. Le vamos a dejar esta pregunta a ella, cómo asocia la ley a las buenas prácticas del paisaje. Pero a vos particularmente, Roberto, te quería preguntar cómo lo aplicás a lo que tiene que ver estas buenas prácticas en el diseño y en la planificación del paisaje. Sí, Maribel, nosotros decimos que la sociedad modifica al paisaje, pero este a su vez queda impreso en la actividad de su gente. ¿Por qué? Porque concebimos al paisaje con una sociedad que lo lee, lo utiliza, lo simboliza y lo integra a su proceso cultural totalizador. Por eso nos planteamos una nueva forma de diseño, una nueva forma de planificarlo, a lo cual llamamos buenas prácticas. En síntesis, es una nueva forma de territorialización, donde nunca analizamos por separado sociedad y cultura. Nunca analizamos el territorio descuidando esa relación profunda que poseen los paisajes, que es la relación entre la naturaleza y la cultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, para analizar un espacio determinado proponemos identificar, como nos explicaba Cristina a través de los catálogos, los territorios, las parcelas, los sitios vacantes, los espacios públicos, las áreas verdes, los espacios productivos, sobre todo en el cual ponemos un énfasis muy particular, los históricos, los espacios culturales, bueno, flora, fauna, áreas deportivas, y luego trabajar sobre la posibilidad y deseos de la comunidad desde posibilidades económicas o posibilidades de interés de la comunidad, sobre todo cuando trabajamos con los municipios y cuando trabajamos en las provincias, ¿no es cierto? Y aparecen objetivos tales como la creación de bosques urbanos, corredores biológicos, propuestas productivas y de desarrollo social. Todas estas prácticas se enriquecen a partir de catalogar en forma conjunta naturaleza y cultura, que es la forma concreta y novedosa con que a partir de las cuales elaboramos nuestros proyectos, ¿verdad? Apareció Nora en la pantalla, ¿no? Sí, sí, apareció, que por suerte ya volvió. Bueno. Bien, gracias, Roberto. Nora, él estaba comentándonos cómo aplicar las buenas prácticas en lo referido al diseño y a la planificación del paisaje. Yo a vos te quería preguntar, a partir de esta ley, cómo se incorporan las buenas prácticas, cómo interpretás vos que la ley las articula o las incluye, perdón. Sí, exacto. A ver, como dijimos antes, incorporar políticas de paisaje va a tener que ser incorporar también prácticas eficientes, racionales, inteligentes en los paisajes. Las buenas prácticas tienen que ver con criterios que deben ser claros, coherentes, con generar protección, pero no conservacionismo, porque los paisajes son dinámicos. Hablaba Roberto de los paisajes productivos, y claro, yo antes decía, tenemos leyes de agricultura familiar, viene la agroecología, la economía circular, también con un proyecto de ley, el cambio climático, y esto nos lleva a tener buenas prácticas, a
criterios claros de aplicación. Ahora, claro, ¿quiénes van a aplicar estos criterios claros? Bueno, ahí tenemos los distintos organismos públicos, cuáles, seguramente distintas direcciones, secretarías, según sean a nivel provincial, municipal, Ciudad de Buenos Aires, y podemos decir, sí, secretarías de ambiente, de desarrollo social, todas aquellas que en definitiva nosotros vemos esas políticas en los catálogos que ya seguramente comentaron y que tienen que ver con esas capas de mapas que hoy ya tecnológicamente son mapas interactivos, que confluyen y nos indican zonas a donde se necesitan políticas diferentes. Esto tiene que ver, por ejemplo, lo vemos en la pandemia, con los que son barrios vulnerables, y tiene que ver con que son unidades de paisaje. No es igual a otra zona de la ciudad, a otro barrio. Entonces ahí está la aplicación. Las buenas prácticas nos van a dar criterios que van a permitir adecuar. Para eso también hay que tener normas. Y entonces yo ahí planteo, ¿qué tenemos que tener para las buenas prácticas? Normativa, reglamentos, pero también tenemos que buscar otros aspectos, porque acá hablamos de las aspiraciones de la población, hablamos de percepción, hablamos de cómo la gente quiere vivir. En definitiva, estamos con un concepto mucho más claro y amplio de calidad de vida. Entonces ahí tenemos que hablar de manualizar, protocolizar, establecer pautas claras, más estrictas, más específicas. ¿Para qué? Para distintos tipos de paisaje. No es igual el productivo, y dentro de los productivos tenés paisajes que pueden ser agroecológicos, turísticos, también están lugares que tienen características culturales. Planteaba, y ayer hablaba con Maribel de un ejemplo de buenas prácticas y que tiene que ver cómo sirve esta ley y cómo sirve estas buenas prácticas que surgen de normativas y que establecen reglamentos o manuales más propios, más específicos. Y decía que había un barrio en Buenos Aires, el barrio de Saavedra, que cuando era chica tenía la característica de tener bulevares, pero esos bulevares eran lugares sociales, la gente paseaba, iba a visitar comercios, los chicos podían cruzar más fácilmente por la calle, es decir, eran lugares muy bonitos, con plazas a donde la gente mayor se sentaba, y un día, en los años 70, decidieron hacer una gran avenida para una salida a provincia de Buenos Aires, asfaltaron y sacaron esos bulevares, le sacaron identidad, nadie consultó a la gente que vivía ahí, a nadie le gustó, y se desvalorizó, se perdió el sentido de identidad de un barrio con características. Esto tiene que ver, porque no es solo planificar y diseñar, es ir a más, es ir a la calidad de vida. Por eso, cuando hablamos también de todo este derecho del paisaje, hablamos de un derecho complejo, que toma en cuenta todo lo que teníamos visto con una mirada diferente. Y ahí también creo que a futuro, y ojalá, para poder tener buenas prácticas, van a tener que existir secretarías u organismos específicos de paisaje, que también lo establece la ley, para poder tener buenos reglamentos más adecuados, necesarios para cada población, y además con estos criterios de buenas prácticas como tienen los distintos organismos, ¿sí? Entonces creo que sí, esta ley incorpora buenas prácticas y impone un reto de empezar a generar estos consensos que para mí son ya a nivel municipal, más allá de las directrices provinciales, y por eso una ley de presupuestos mínimos. Gracias, Nora. No sé si... Sí, por supuesto que está muy claro. Muy lindo el ejemplo también. Cristina, quería consultarte. ¿Consideras que esta ley habilita la participación pública en temas referidos precisamente al ordenamiento territorial? Sí, creo que todos, de alguna manera, en todo lo que expusimos, es como lo más importante para nosotros, la participación de la comunidad
vale el ejemplo que puso recién Nora, y como eso 1000 casos. También decir que es importante, aparte de esta participación, que sin ella, porque podemos hacer muchas leyes, pero si la comunidad no la hace propia, la ley, y no forma parte de ella, no es eficaz esa ley. Me parece que también un tema interesante para introducir es la sensibilización. No sé, ¿se escucha, Maribel, o mal? Sí, se escucha. Un poco más alta tu voz sería mejor, pero se escucha. Yo al menos te oigo. Hay un problema con el micrófono. Sonido. No, con el micrófono, sí. No, hablar de la sensibilización también en lo que nos corresponde en nuestro trabajo que estamos desarrollando en la red. Porque a veces hablamos, la vez pasada estábamos hablando en un ejemplo, en una de nuestras provincias, en donde la sociedad, por una razón de bienestar económico, de comodidad en su nivel de vida, estaba a favor, por ejemplo, es solo un ejemplo, pero para también ver cómo también tenemos que trabajar junto con la comunidad en estos temas, porque priorizaban todo ese efecto de bienestar económico sobre, en este caso era sobre una explotación minera a cielo abierto, ¿no? Entonces, sin medir esta comunidad las consecuencias que esto generaba, no solo en el cambio de paisaje, sino en la destrucción de ese paisaje, en la contaminación de aguas, en las consecuencias en la salud que esto provocaba. O sea que creo que con la participación de la comunidad es integral, es también trabajar con ellos en hacer, en poder, no para enseñarles, pero sí para hacer ver a lo mejor que puedan descubrir otras situaciones que a lo mejor en lo cotidiano no son, no se tienen en cuenta. Creemos que la participación no es que nosotros bajamos un proyecto para que la comunidad lo apruebe o no, sino que trabajamos en lo posible en talleres con ellos y lo que queremos también es que la comunidad plantee cuáles son sus deseos. Por eso hablábamos en los instrumentos de las directrices, lo importantes que son el resultado de esas conclusiones que nos permite conocer el territorio. Bueno, creo que no hay mucho más para decir. A ver dónde estamos. Por ahí sí, por ahí. ¿Tengo el micrófono abierto? ¿Cómo? No, que por ahí hay muchísimo más para decir, pero dado el tiempo creo que... Sí. Eso te iba a decir, que seguro que hay mucho más para decir, pero bueno. Sí, sobre todo viniendo de vos, Cristina, que te gusta reflexionar tanto. Sí, totalmente. Nora, una pregunta más. ¿Qué importancia tiene el estudio de impacto e integración paisajística en la aplicación de la ley? ¿Y cómo se incardina el impacto paisajístico, de integración paisajística con el impacto ambiental, con los estudios de impacto ambiental? Sí, a ver, el estudio de impacto paisajístico creo que es novedoso en nuestro país, es la primera vez que se aplica y no es menor. A veces hay confusiones si es igual al estudio de impacto ambiental o es parte del impacto ambiental. Quizás encontramos desde España donde se aplican doctrinas diversas. Básicamente,
El primer tema es integrar paisajísticamente. Si tenemos la posibilidad de integrar, no tendríamos que sufrir impactos en el paisaje. Existe normativa municipal ya con el tema de integración paisajística, por ejemplo, en el Código de Planeamiento de Exaltación de la Cruz. Y son buenas prácticas, y tiene que ver que no podemos realizar una intervención, realizar una obra, sin considerar esa unidad de paisaje. De ahí la importancia de los catálogos que habló Cristina y de todos estos instrumentos. Entonces, buenos mapas, buenos catálogos, buenos diagnósticos son los que nos tienen que dar cómo intervenimos y evitar impactos negativos. Ahí aparece un tema que es una mayor protección del paisaje. Esto es importante, es esta tutela de podemos crecer, pero podemos desarrollarnos, como decía Cristina, con bienestar, pero siempre cuidando, siendo o mitigando. Yo me acuerdo un caso que estudiando en España nos habían dado sobre el tema de, digamos, las minas, a donde, por ejemplo, se cavaba para sacar, qué sé yo, determinados minerales o piedras, y estos quedaban unos terribles agujeros a donde dañaba el paisaje y la vida social también de la gente. Y se determinó trabajar previniendo en esos proyectos la posibilidad de cómo ir mitigando, cómo cambiarlo en el tiempo. A ver, ¿qué proceso? Por ejemplo, los catalanes decidieron poner estatuas, algunos le ponen plantas en los bordes, es decir, hay distintas cuestiones para salvar esta situación y de alguna manera plantear esto de cómo integro cualquier intervención en el paisaje. En el estudio de impacto que nosotros proponemos en la ley de impacto paisajístico, hay un diagnóstico claro de la unidad de paisaje. Hay que establecer las características de la actividad, el impacto que se va a prever, los objetivos que están en los catálogos de calidad de paisaje y después las estrategias y criterios para mitigar, prevenir. Es decir, porque este estudio sería obligatorio para las provincias, los municipios que lo apliquen y permitiría no cometer esos errores que vemos y esto de alguna manera efectos nocivos, ¿sí?, del paisaje, pero además con esta ventaja y este modelo de participación pública que nos indica un consenso en la comunidad, y esto genera también un mejor bienestar, un apoyo de la población, por supuesto, como decía Cristina, hay que sensibilizar el paisaje, hay que educar, que es importante, y desde la escuela, porque los niños son los que hacen las mejores intervenciones y los que aplican criterios y razonan y lo evolucionan mejor a esta altura. Y esto es un diálogo permanente, sí, un diálogo permanente con la comunidad en los ordenamientos territoriales. En esos impactos paisajísticos, que es importante, también está el tema, y se aplica, si alguno me pregunta, ¿hay leyes en Europa? Sí, en España. Cualquier obra pública, que sabemos, y acá también se exige estudio de impacto ambiental, debe acompañarse además con un estudio de impacto paisajístico. Y cuando con Cristina estudiábamos la ley, también vimos que está la posibilidad de que aún no requiriéndose el estudio de impacto ambiental, sí se requiere el paisajístico. Porque yo en una ciudad de que no me pidan un impacto ambiental para un edificio de 40 pisos, pero sí el estudio de impacto paisajístico, porque me está cambiando la vida de la gente. Y esto está pasando muy cerca en provincia de Buenos Aires, donde se está modificando algunos lugares donde la gente compró chalet para su bienestar, casas muy grandes con jardines, y hoy le ponen edificios de pisos, con, digamos, este fenómeno a veces un poco de la gentrificación, y esta gente se está mudando porque no le queda ese espacio de vida que había buscado. Para dar un caso que ahora recuerdo y que nosotros hemos trabajado, Maribel, y bajo, digamos, los que fueron talleres que llevó Roberto también,
de paisaje participativo, acá tenemos un caso a donde se aplicó el impacto paisajístico previo a una obra pública que se va a realizar a futuro, pero que trabajamos en el proyecto, que es el de la refuncionalización del ferrocarril Urquiza en la estación Capilla del Señor, que eso se puede ver, eso se trabajó en el marco del Ministerio del Interior, un proyecto con el BID, a donde trabajamos en consultoría, un equipo grande. Se tomó lo que había hecho el observatorio en ese paisaje participativo, en ese taller que hicieron en 2013 con Roberto. De ahí se trabajó, y en la propuesta que hay para la realización de la obra de ese predio del ferrocarril, se exige el estudio de impacto paisajístico y se exige una integración paisajística. Y me parece que no es menor, ahí tenemos una buena práctica, tenemos un trabajo en base a estos criterios, y tenemos cómo se puede usar este impacto paisajístico, y que es también una solución para todo esto y para la aplicación de la ley que queremos. No sé si... Sí, muchas gracias. Mi demora es porque apago el micrófono, prendo el micrófono y parece que estoy ahí sin saber qué sucede, pero estoy muy atenta, discúlpenme. No. Voy a abrir ahora un poco el diálogo con el público que está aquí presente, que vuelvo a agradecer a todos aquellos que se han acercado, gente querida, muy conocida. Y Ana Mejan, del Nodo Córdoba de la Red Argentina del Paisaje, ella nos pregunta, dice: la vez pasada, hablando con colegas, le referí el proyecto de la ley de paisaje y ellos me dijeron que la ven demasiado general y abarcativa, a lo que les respondí que cada provincia y localidad la pueden completar, ya que es de presupuestos mínimos. ¿Es correcta mi respuesta? ¿Quién quiere hablar? ¿Cristina, Roberto, Nora? Nora, ¿estás ahí? No tengo... Sí, estoy acá. Bueno, esto es lo que hablamos al principio. Es correcto, Ana, lo que contestaste, es lo que planteamos. Hay que ser además para todo el territorio. Claro, además por eso cada provincia tendrá que adaptar a sus necesidades y a sus tipos de paisajes. O sea, Córdoba, que además todas ya tienen sus propias leyes ambientales. Esta es una ley para adhesión, y también los municipios pueden tener sus ordenanzas de paisajes adaptadas a su realidad. ¿Sí? Exactamente. Claro. Otra pregunta: ¿cómo ven el nuevo Código Civil con respecto a un nuevo contexto relacionado con delitos ambientales? Sí. ¿Norita? No sé quién quiere. Sí, a ver, sí, hay que ver si acá podríamos hablar, hay delitos en el paisaje. En principio hay infracciones que tienen que ver con el paisaje, que están en códigos, en todo lo que sea con intervenciones urbanas o en ordenamiento territorial. El campo ambiental es muy amplio, pero el derecho al paisaje no solo regula cuestiones ambientales, no me queda claro si es que hablan de delitos ambientales. Lo que es importante del código, como marcó Cristina, que el paisaje se presenta como un derecho colectivo, y como derecho colectivo podremos presentar amparos, como amparos ambientales, amparos en temas de paisaje, y eso creo que es importante, porque el amparo hace cesar los efectos dañosos. Después sí abriremos, o seguramente alguna cuestión ambiental está involucrado un tema de paisaje, seguro, porque esta ley se articula con otras. No sé si... Dice: acá estamos con muchos problemas de cuestiones ilegales, dice Ana, amparadas por la desidia de las autoridades. Mira, sí, obviamente, pero ahí es un cúmulo de normas que se aplica, no solo con el Código Civil, porque si tiene que ver con obra pública hay que entrar al derecho administrativo,
si hay cuestiones civiles también. El Código Civil actual tiene mucho más amplio espectro, sí, Roberto, pero para terminar, que tiene mucho amplio espectro respecto al tema de derechos humanos, calidad de vida que vincula. Pero bueno, tenemos distintas acciones que no están dentro de la ley de paisaje. A mí me parece magnífica la respuesta que planteaba Nora con respecto a delito e infracciones desde un punto de vista muy jurídico, pero yo diría que desde un punto de vista ético del paisaje existen delitos. Por ejemplo, cuando hay avasallamientos inmobiliarios que transforman la identidad de un lugar, que transforman la memoria colectiva, que transforman los valores esenciales del paisaje, es un delito. Lo vivo, no siendo abogado y no estando tan específicamente en el tema jurídico, porque cuando se elaboró esta ley, Maribel, vos y yo no teníamos un rol jurídico, lo tenían las abogadas. Nosotros hablábamos de paisaje y de los valores éticos del paisaje y de muchos otros valores del paisaje. Pero a mí me parece que desde el punto de vista ético existe un delito cuando se avasalla estas virtudes, estos valores que el paisaje tiene, y también se avasallan derechos que los considero colectivos y derechos sociales, ¿no es cierto? Es como una... Claro, ahí funcionan los amparos. Claro. Tendríamos que considerar que ya hay amparos específicos que ya no serían de ambiente, sino amparos respecto también del paisaje, más allá de que se considere el paisaje cercano o en un macro derecho ambiental. Hay soluciones civiles, hay soluciones desde el derecho público, es decir, lo que pasa las tenemos que buscar. Y además a nivel provincial, ojo. Sí, nos sucede que esto da para largas horas de análisis obviamente, y de debate, pero nosotros manejamos mucho, cosa que no pudimos tratar hoy, pero seguro que habrá otras oportunidades, el valor que le damos a la percepción que como sociedad tenemos de nuestros propios paisajes y de nuestras propias identidades. Entonces, este tema de la percepción, cómo entra cuando se avasalla la percepción colectiva dentro del tema del derecho y así sucesivamente. Y también podemos hablar de paisajes tangibles e intangibles, y los paisajes intangibles tienen que ser valorados y de alguna manera también son contemplados en la ley. Por eso me parece muy importante lo que un colega planteaba recién, Blanco Uribe, un amigo chileno, de la Fiscalía Ambiental del Norte de Chile, nos planteaba recién que quería conocer la ley. Me parece que es muy importante que todos los que participamos y estemos interesados en el tema puedan leer el texto de la ley. Se encuentra en la página de la RAP, que es www.redargentinadelpaisaje.com, y ahí pueden ver y la pueden analizar. Y recién Maribel también mandó un link al respecto, ¿no es cierto? Y el otro tema, y no hablo más, es que por ahí podemos seguir con estos encuentros y seguir desarrollándolo mes a mes y seguir analizando, porque un tema interesante sería poder charlar entre todos el texto de la ley teniéndolo en la mano, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí el señor Alberto Blanco Uribe nos decía que el elemento subjetivo es fundamental para definir la calidad de vida ligada al paisaje. Aporta a lo que estaban diciendo, exactamente. Sí, el doctor Blanco Uribe se dedica al derecho del paisaje también, así que conocemos su gran conocimiento. Gracias. Algo más, me pregunta el arquitecto Leandro Varela, a ver si encuentro su pregunta. ¿En qué situación, en qué estado parlamentario se encuentra en este momento la ley y qué novedades hay desde el cambio de autoridades de las comisiones desde diciembre último? ¿Tenemos alguna noticia al respecto? ¿Pudiste hablar de estos temas, Roberto? Lo estamos procesando, y estamos procesando también la necesidad que en cada una de las provincias los distintos nodos o los distintos amigos, los distintos militantes del paisaje, se contacten con los diputados provinciales para alcanzarle el texto de la ley y que lo conozcan,
porque este es un empuje colectivo, ¿no? O sea que es muy, muy importante conectarse con los distintos diputados que empujen el proyecto dentro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Sí, además Gabriel, lo que me comentaban, perdón, todavía no pudo entrar a comisión, pero lo que me comentaban es que en este momento, tanto, bueno, me comentaban también de Senado como de diputados, que las leyes prioritarias son las vinculadas a COVID, entonces está todo un poquito frenado con las otras leyes, pero está ahí entre las que tienen interés. Gabriel, te pregunto si hay alguna posibilidad de habilitar micrófono a la audiencia, porque Mónica Palma está pidiendo decir algo y me interesaría que la escucháramos. ¿Hay alguna posibilidad? Sí, ahora la convertimos en presentadora a Mónica y ella va a poder encender su micrófono. Bueno, ¿podemos darle la palabra a algunos más, de así en forma prolija? Gabriel. Sí, ahora Sí. la convertimos a Mónica en presentadora. Una vez que ella termine, la convertimos en participante y traemos una nueva persona. Bueno, perfecto, gracias. Mónica ya está como presentadora, puede encender su micrófono. Sí, encendí el micrófono, perfecto. Hola Mónica, bienvenida, un gusto escucharte. Hola, Mónica. Hola compañeros lindos, muy contenta y emocionada de estar acá y con miles de reflexiones. Me quedé con algunas que no puedo dejar de expresarles porque lo tocó muy claramente y dramáticamente también Roberto al inicio. Me parece que cuando habló de lo que significaba la pandemia en cuanto a pobreza y todo eso. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, o sea, ya tendríamos que estar más que preparados, pero tenemos que direccionar, aparte de todo lo que ya hemos recorrido y lo que ya hemos avanzado, seguir caminando por el mundo del tema jurídico, de las leyes, y junto con eso tenemos el desafío de poner el paisaje como un objeto que se puede ver potencialmente amenazado por la extrema pobreza que sigue creciendo y creciendo en nuestros países y que puede implicar una amenaza para el paisaje indudable, pero también puede significar que el paisaje sea un potencial social de desarrollo, por supuesto, sustentable y justo. Entonces, ¿cómo direccionar, cómo prevenir esto? O sea, esto ya está encima en realidad. Esta pobreza material, esta falta de trabajo, de alimento, son muchos los frentes que hay que atacar y que nosotros tendríamos que direccionar y dar algunas pautas y hacer un banco de ideas y organizarnos para que esta amenaza sea convertida en realidad en una oportunidad para nuestros paisajes, ahora y también para la sociedad. Y con esto termino, pienso que tenemos que asociarnos con sociólogos y también con profesionales y expertos del mundo de la economía, pero de la economía solidaria y sustentable. Eso es lo que yo quería aportar. Y dejar en el fondo una reflexión, porque es algo que no tenemos todavía, yo por lo menos no tengo todas las respuestas. Gracias. Muchas gracias Mónica, siempre es un gusto escucharte y tu pensamiento sobre todo. ¿Alguien más desea comentar algo, decir? No veo. Cristina Esteban, ¿quieres hablar? A ver, Gabriel, no la puedo ubicar. Ahí Cristina ya está como presentadora, puede encender su micrófono. Gracias. No, Cristina Esteban de Catamarca. Cristina Esteban, ¿podrías abrir el micrófono para decirnos? No.
¿Le pasamos la palabra a otro de nuestros participantes? Sí, por favor. No veo igual acá nadie más anotado que quiera decir algo. Así que bueno, vamos a ir cerrando el encuentro. Yo quisiera que ustedes de alguna manera dieran una reflexión final para seguir aportando a esta necesidad de que esta ley, este proyecto de ley circule por el país, que seamos más los que estamos interesados, que entendamos cada vez más para qué podemos utilizarla, su aplicación, su posibilidad de ser utilizada en distintas situaciones. Perdón, ahí Mauricio me dice, ¿quién quería hablar, Mauricio? A ver. Quería hablar Leandro Riveros. Dame un momento. Sí, Roberto. Leandro Varela quiere hablar. Y Carlos Yankelevich, Gabriel. Y Ricardo González. Ariel González y Ricardo Riveros. Bien, Leandro ya está como presentador. Le damos la palabra a él y después pasamos con los demás. Bien, gracias. Hola, no sé si puedo hablar ahí. Ahí está. Hola, sí, te veo. Ahí sí. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nada, quería ser breve porque obviamente ya están por terminar, pero quería resaltar la importancia que tiene todo este proceso que venimos llevando adelante desde hace tanto tiempo y tantos años, y que en definitiva, bueno, si bien nos lleva un proceso de concertación con un montón de gente, esto que decía Roberto, de tener que ver a quienes podemos contactar para poder ir sumando, porque obviamente la situación cuando termine la pandemia va a ser muy amplia, y los temas ambientales obviamente yo estoy convencido de que van a tener un rol muchísimo más preponderante. Y en ese contexto, nuestra ley de paisaje tendrá que de alguna manera intentar tener su lugar en este contexto de varias leyes que han sido presentadas en los últimos tiempos. No sé si están al tanto que hay una ley de humedales que también está postergada desde hace mucho tiempo, hay una ley de protección de los periurbanos y de agroecología, y entonces dentro de todo ese contexto de leyes que se están planteando en la Cámara de Diputados, creo que el nuestro va a tener un rol que tendrá que ser preponderante. Obviamente tendremos que aclarar eso que planteaba nuestra compañera Ana Mijan, que hay que aclarar que es una ley de presupuestos mínimos y que en realidad, como bien se explicó, es una ley para adherir, ¿no? Yo también he tenido acá algunos profesores de la Facultad de Derecho que me han dicho que es poco prescriptiva, y en ese sentido justamente hay muchos abogados que piensan que las leyes tienen que ser muy prescriptivas y tienen que tener mucho punteo de cada cosa, y quizá esta no sea la intención porque justamente el tema es muy amplio. Con lo cual, bueno, yo quería solamente saludarlos, saludar la realización de este encuentro, porque hay un montón de gente que se ha sumado y que hoy se está poniendo en tema respecto de la ley que hemos presentado, y bueno, felicitarlos por la organización y por el esfuerzo que estamos llevando adelante y que están llevando adelante para que esto algún día sea un hecho concreto. Así que bueno, nada, un abrazo a todos y espero poder vernos pronto después que pase la pandemia, ¿no? Bueno. Gracias, Leandro. Siempre van a estar cerca y, por supuesto, como en el inicio, cada paso que demos los invitaremos a estar con nosotros. Muchas gracias. Carlos Yankelevich, Rocío Di Corrado, Gabriel, aquellos que ya han hablado pueden ir silenciando el micrófono.
Carlos Yankelevich ya está como presentador, le damos la palabra. No tenía las herramientas, antes no tenía las herramientas para conectarme, y ahora, bueno, muy breve, simplemente pues felicitarlos a ustedes por esta iniciativa. Es muy importante la contribución que a través del tiempo han ido haciendo a la jurisprudencia y a la legislación argentina respecto del tema del paisaje, y para los del resto de América Latina que estamos acá también presentes. Entonces es muy grato ser parte de estas actividades que ustedes hacen, pero también celebrar de alguna manera los éxitos que van alcanzando a través del tiempo, más pequeños, más grandes, pero definitivamente todos estos temas son el resultado de procesos que en el tiempo tienen una cierta extensión en el tiempo. Me quería referir que una cosa que me parece importante de lo que se ha visto mucho hoy es la inclusión en la ley de muchísimos conceptos, elementos técnicos relativos al paisaje. Esto es algo muy importante, primero porque nos define o nos posiciona como otras profesiones en las cuales ya es una larga tradición que aspectos técnicos aparezcan en la legislación. Pero en el caso del paisaje, cuando ni siquiera el propio paisaje aparece en la legislación, mucho menos los elementos de gestión y los conceptos o elementos técnicos y asociados entonces al tema de buenas prácticas, lo cual es muy común en medicina, en el propio derecho, en otras disciplinas, pero con respecto al paisaje no había ocurrido. Entonces esto yo creo que es un progreso muy importante. También señalar que no en todos los países de América Latina hay estos avances respecto de la legislación del paisaje. Entonces esto es de alguna manera como un estímulo o como la demostración de que esto es posible para motivar a otros a actuar de la misma manera. Entonces esto es más o menos son los comentarios que quería hacer. En relación a la pandemia, lo que yo pienso, y como lo he dicho en varias ocasiones, pues no está tan fácil que vaya a tener un fin, y cuando tenga un fin, no va a ser un fin como apagar la luz o como el de una película, sino que vamos a salir de la pandemia hacia nuevas realidades que no siempre vamos a poder de alguna manera dimensionar, conceptualizar o controlar, y seguramente va a ser con muy diversos matices y a través de numerosas transiciones. Entonces, actividades como las que ustedes están haciendo es un ejemplo de cómo intervenir, es decir, de cómo vamos a poder tomar de alguna manera control, o no tanto control, pero sí dar una orientación a cómo algunas de estas transiciones van a poder ser. Eso es lo que quería comentar, y los felicito y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gabriel, está la señora Maguelón de Champont que quería decirnos algo, aparentemente. No veo bien. Sí, no sé si ustedes pueden... Hola, Maguelón. Es una cosa maravillosa de estar en Francia y ustedes en Argentina, y solo para felicitar y decir que pienso que ustedes son pioneros, pero si la población podía escuchar a ustedes, todas las personas serían con ustedes. Y pienso además los jóvenes, porque hay personas de una generación que fueron empujando ideas, pero ahora la nueva generación parece normal para ellos lo que estamos discutiendo, y pienso que realmente es el futuro. Y gracias para todo lo que hacen. Felicitaciones. Muchas gracias, Maguelón. Un gusto que nos estés acompañando. Y nada, escucharte y que estés cerca nuestro siempre es esperanzador y nos alienta a continuar. Tu obra en el Consejo de Europa ha sido tan importante, y bueno, que estés con nosotros es muy gratificante. Muchas gracias. Estaba Rocío Di Corrado, y no sé si nuevamente el señor Yankelevich quiere decir algo. Estaba Ariel pidiendo la palabra también. Ariel del Nodo Buenos Aires. ¿Cómo? Ariel del Nodo Buenos Aires pidiendo la palabra.
Ah, bien. Ariel se encuentra desconectado. Fue Ariel, se tuvo que ir, sí. Rocío Corrado como presentadora. Rocío. Maribel, poderle dar una respuesta al amigo Horvath de la RAGA, la Regional de Arquitectos del Grupo Andino, que planteaba la inquietud con respecto a cómo relacionar esto con los distintos procesos de leyes en América Latina, en Latinoamérica. Ajá. Decirle que estamos trabajando muy activamente en un convenio latinoamericano del paisaje y que se ponga en contacto con nosotros para poderse sumar desde la RAGA, o sea, desde la Regional de Arquitectos del Grupo Andino, a este proceso. Y con respecto a Nuria Abrego, que planteaba cómo conectarse en este proceso desde La Rioja, que también se conecte con nosotros para poderle pasarle los datos del nodo de La Rioja, con el cual se puede conectar y trabajar juntos. Porque en este tema es muy importante sumar amigos, ¿no? Gracias. Ahora sí, Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto que estés. Buenas, ¿cómo andan? Buen día a todos los participantes. Primero nada, agradecerles por el impulso de años de esta ley, poner a disposición obviamente la participación del IPA, saben, y me alegro muchísimo entre los participantes ver colegas que hace años que nos vinculamos en diferentes asociaciones para que el paisaje realmente tenga un sentido social, una participación más activa en las políticas públicas. Así que celebro este encuentro. Ahí me suma una iniciativa de un participante del público que dice hacer estos encuentros mensuales. Así que me parece que la construcción y la participación se construye entre todos y creo que estas instancias nos sirven también para reflexionar. Por un lado eso, la disposición de la Asociación de Licenciados de Paisaje en el trabajo conjunto, como lo venimos haciendo, y por otro, en un lado ya más de gestión, comentarles que estamos en el lugar que me toca ahora de la gestión en la provincia, tengo a cargo la ley de paisaje protegido. Está el equipo técnico también acompañándome acá, participando, que tengo dentro de la dirección, así que poner a disposición también el contacto para que trabajemos y para que este tema se empiece a articular de una manera más uniforme y empecemos a impulsar realmente el consenso. Creo que esto de que nombraba Nora también, ¿no? del impacto que tienen las obras dentro del territorio, y una cosa fundamental que lo que vemos diariamente o en los momentos de gestión es la necesidad que tenemos de visualizar los servicios que nos da el paisaje con la sociedad, ¿no? Empezar a involucrar a la sociedad en estos procesos de construcción y de valoración de sus espacios, me parece que son los fundamentos esenciales para que esta ley particularmente y el trabajo nuestro se vea plasmado en una concreción, en una actividad profunda dentro del paisaje. Así que Roberto, Maribel, Nora, estamos a disposición también para empezar a trabajar estos aspectos. Me pareció importante estar hoy y convocar también al equipo técnico para ponernos a disposición y trabajar también con Leandro ahí, que por ahí podemos articular algunas acciones. Así que simplemente eso y agradecerles nuevamente. Gracias, Rocío. Por supuesto que los vamos a tener en cuenta, siempre están y vamos a agrupar para luchar por esto todos juntos, eso seguro. Ya vamos a armar algún paisaje urban diálogo con ustedes, desde ya que sí. Gracias, Rocío. Estaba Ricardo Riveros queriendo decir algo. Ya está Ricardo como presentador. Gracias. Hola Ricardo, ¿qué tal? Sí.
Hola Maribel, muchas gracias por permitirme decir unas palabras y sobre todo el equipo técnico, porque no es fácil esto de subir, ¿no es cierto?, a las personas como presentadores, así que todo mi apoyo. Felicito la instancia de dar a conocer a tantas personas el trabajo exitoso que están desarrollando, y yo coincido en varias cosas con lo que dijo Carlos, así que no las voy a repetir, él ya dijo todo eso. Solo quería mencionar que desde la Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje, de la IFLA, y sobre todo desde el trabajo de la región, también queremos apoyar estas iniciativas en relación a la ley de paisaje. Nosotros representamos, ustedes saben, solo a una parte de quienes trabajan en el paisaje, que son los arquitectos del paisaje, y tal como dice Roberto, esto es una gran variedad, una gran diversidad de profesionales. Por lo tanto, desde nuestro pequeño espacio, pero creo que también importante, queremos servir de plataforma para conectarnos con, sobre todo, los estamentos públicos. Contarles que, por ejemplo, nosotros estamos ahora ya terminando un trabajo con la OIT para el desarrollo del perfil profesional del arquitecto del paisaje, y eso se debe gracias a que funcionamos como plataforma para conectar estas iniciativas. Así que decirles que cuenten con eso, que este es un gran trabajo que tiene que llegar a puerto, y no solo en Argentina, sino que replicarse en todos los países. Celebro también lo que dijo Roberto Mulieri a la pasada, pero que es muy importante, el Convenio Latinoamericano del Paisaje, que es algo que se está trabajando y que va a ir en directo beneficio gracias a la LIBERDAD y a la RAP y a muchas otras instituciones a lo largo de la región, y que va a ir en beneficio a todos estos países, a toda Latinoamérica. Así que cuenten con nosotros desde, como digo, reitero, nuestro pequeño espacio, y felicitaciones a Roberto, Nora, Cristina por ser tan clara en esta presentación. Gracias Maribel, y saludos a todos. No. Gracias. A vos, muchas gracias Ricardo, muchas gracias por el ofrecimiento, y como dije antes, unirnos creo que va a ser lo más importante en esta lucha y en este esfuerzo por lograr la jurisprudencia necesaria en lo que tiene que ver con el paisaje, ¿no? Y con nuestros espacios amados. ¿Alguien más deseaba decir algo? Porque tenemos que ir cerrando. Creo que Carlos Yankelevich nuevamente quiere cerrar su reflexión. Démosle lugar. Si hay alguien más que esté pidiendo la mano, no lo puedo ver. Mientras tanto, voy dando distintos correos para que se puedan comunicar con nosotros. Por lo pronto puse el mío, puse el de la Secretaría de la Red Argentina del Paisaje, voy a poner el del Nodo Buenos Aires. No sé, Roberto, Nora, Cristina, si quieren dejar sus correos personales, los anoto. Sí, como guste. ¿Anoto? Bien. Ya está Carlos. Carlos Yankelevich, ¿estás por ahí? Sí. ¿Habías pedido decir algo nuevamente? No, yo creo que lo que pasó es que como había levantado la mano y luego se anotó, entonces quedé registrado 2 veces. Pero bueno, aprovechamos y te saludamos entonces una vez más. Gracias. Bueno, creo que aparte ha quedado un chat con unas reflexiones y unos mensajes muy lindos que después los vamos a poder leer. Sepan que la Universidad de Palermo nos va a enviar a todos por correo la grabación de este encuentro, así que van a tener la posibilidad de leerlo, de volver a escuchar lo que necesiten, de sacar conclusiones. Y para cerrar me gustaría que los tres dejen una reflexión muy chiquitita de cómo han sentido este momento, compartir este encuentro con todos nuestros amigos y la gente interesada, y despedirnos, porque a la 1:30 este chat se convierte en calabaza porque teníamos el tiempo hasta ahí. Así que bueno, Roberto, inicia vos. Bueno, como uno tiene sentimientos, es bueno, además de la legislación y del tema jurídico que siempre parece tan duro, decir que nos sentimos muy emocionados, que los amigos de Latinoamérica
nos hayan acompañado en este lugar, además, por supuesto, todos los de Argentina, ¿no es cierto? Pero sentir este acompañamiento de este movimiento común por un derecho al paisaje me parece realmente maravilloso. Gracias a todos, todas estas reflexiones que fueron apareciendo, de que son tan ricas y que nos ayudaron a nuestras humildes reflexiones expresadas entre los tres, nos ayudaron a profundizar el mensaje, a llenarlo de más contenido este mensaje. Esto me parece realmente genial. Y la otra cosa que vuelvo a insistir es que en breve, o sea, dentro de un mes o del tiempo que sea posible y que la Universidad de Palermo nos siga ofreciendo este espacio, volvamos a reflexionar desmenuzando la ley y teniéndonos cada uno en la mano, porque es una gran oportunidad para esta construcción colectiva. Nora. Sí, yo quería reflexionar primero, agradecer toda esta convocatoria. Algo interesante, hemos tenido respuestas de distintas, digamos, agremiaciones profesionales. Creo que lo importante es que hoy tuvimos presentes abogados, economistas, geógrafos, geólogos, arquitectos de paisaje, ingenieros agrónomos, licenciados en paisaje. Esto nos demuestra algo y tiene que ver el porqué de una ley tan concreta de paisaje, que es mínima, porque es nacional, porque somos un sistema federal, y es que es una ley que partió no de un grupo que crearon un derecho desde la abogacía o desde lo jurídico, sino que nació al revés, a partir de las necesidades de distintas profesiones que trabajan en el paisaje, empezar a juridizar, a llevar al campo del derecho todas esas necesidades, aspiraciones y campos de trabajo. Y esto me parece que es importante porque esta ley tiene un campo transdisciplinar donde realmente para trabajar en un catálogo de paisajes se necesitan muchas profesiones, y creo que eso también es llevar las aspiraciones de una población con una mirada mucho más completa. Nada más. Gracias, Nora. Cristina. Bueno, lo mismo, me adhiero a lo que dijeron Roberto y Nora, contenta, agradecerles a todos que nos hayan escuchado y agradecer la participación de todos y decirles que en la medida en que sintamos el paisaje, ese paisaje que para nosotros no es el paisaje escénico, el paisaje panorámico, sino es el paisaje cotidiano, el que nos toca vivir o no, pero que igual sabemos del sufrimiento hoy de mucha gente, que bueno, que nos sirva para poder comprometernos a impulsar esta ley, que va a tener sentido si la hacemos propia, porque si no va a ser solamente una ley más. Bueno, nada más, gracias a todos. Bueno, gracias otra vez a todos, gracias a mis compañeros de Nodo, Cristina, Nora, Roberto, a Gabriel, que nos acompañó con los aspectos técnicos, a la Universidad de Palermo por este espacio, y por sobre todas las cosas a todos los que han venido hoy, a todos los ofrecimientos de acompañarnos en esta tarea, y por supuesto que vamos a seguir hablando de paisaje, es el espacio que tenemos, y tenemos que aprovechar esta historia de la virtualidad, ¿no? Que la pandemia nos habrá encerrado, pero nos unió de alguna manera mucho más que antes. Miren cómo de toda Latinoamérica y de Europa hoy nos dimos cita y nos encontramos en este rato. Muchas gracias a todos y nos veremos pronto otra vez. Hasta prontito. Chao.